Buenas. Bienvenidos un día más, una jornada más, sea de noche o de día, llueve o truene cuando escuches esto. A mansalva de podcast. Ay. En el día de hoy, un día tormentoso, donde los truenos rasgan el cielo como un niño pequeño que rompe una hoja de papel. Vamos a hablar de los sistemas de cordura, de los juegos de rol. Y para ello tenemos hoy aquí acompañándonos a mi querido amigo Visatis, que se presigna Sí, como es si que... fuese ese personaje eclesiástico salido de los fondos de Real E, después de haber ido ahí a bucear, en plan, a intentar acabar con el gran chulo, porque sabe que la que se le viene encima, ¿no? ¿Qué pasa, Visatis? Pues nada, aquí estamos. Con esa presentación ya he perdido cordura automática. Ya. Tira. No hace falta tirar, ya he perdido el dado de 100. Soy chulo. Bien, ¿no? Entonces la mansalva la traes gordo, la traes fino. Sí, caño gordo siempre. Caño gordo de mansalva, ¿no? Ahí Sí. Cholón. Y luego tenemos a un compañero de lujo. Una persona que ha conseguido acabar de narrar La sombra de Saros y que la gente sobreviva. Es así, ¿verdad, Manuel? Es así, ¿verdad? Un poco locas, pero sí. Sobrevivieron. ¿Qué tal? Pues nada, aquí respondiendo de nuevo al aullido mansalvero. Ahí. El aullido de un lobo en mitad de una noche, como los lobos de Carpino, pueden hacerte perder cordura también. Calla. Muy bien traído, Manuel, muy bien traído. ¿Y cómo traes la mansalva en el día de hoy? Pues a tope con la copa. A tope siempre. ¿A full de mansalva? A full de mansalva. Nada más entrar aquí y veros, ya si faltaba es como... algo, que no, pero ya se sube arriba. Ahora, cuando he dicho esto me he imaginado como el que va al armario y se coge y se pone su traje de mansalva, ¿no? Pues fíjate que yo me he imaginado como el tubito es como un termómetro, ¿sabes? Que hacía... Mansalva, vale, ya está, que luego una vez escuché un comentario que decía, pero queréis dejar de decir mansalva ya y empezar a hablar de lo que interesa, ¿no? ¡Mansalva! Vale, guay, entonces, ahora poca broma, con todo el rollo que hemos entrado, la idea es hablar de sistemas de cordura o también un poco cómo vemos la cordura en los juegos de rol, el quedárselo catis, todo un poco eso, ¿vale? Como está bien representado, sí, no, cuál sistema de los que hay nos gusta más. Evidentemente no nos vamos a meter aquí desde el ángulo, o sea, hablar de esto como si fuéramos, sí, porque la psique humana, bueno, yo qué sé, no somos psicólogos, pero somos jugadores empedernidos y la cordura y su pérdida más bien, nos acompaña ya desde hace un tiempo, así que vamos a ver ¿qué nos supone a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo vemos el temario ¿no? Así que vamos a hacer una tirada de mansalvación. Venga, aunque podríamos decir que sería de cordura en salva. No lo sé. Mansalvación mola más. Allá. Voy a compartir, que no quede... ¿Dado de 20? Dado de 20, aunque podríamos hacer hoy... Yo tiro de 20. Podríamos tirar un dadito de 100, ¿eh? Venga, va, tiramos un dado de 100, venga, va. Por hacer un poco el guiño, ¿no? Ahí está. El guiñapo. Mameta. Ramón. Bueno, bien, ¿no, Ramón? Bien. El que ha perdido cordura ha sido Manuel, ¿eh? Manuel. ¿Cuánto voy a tener que tirar? De momento, dado de 10 no te lo quita nadie. A ver cuánta cordura pierde. Sí. A ver. 15. Bueno, mira, ha perdido poco. En un dado de 10, 15 está guay perder 15. ¿Qué es lo que es? Porque
¿Cómo es? Está bien. Has roto la cordura, tío. O sea, y de hecho, creo que así voy a empezar un poco, ¿vale? Yo diciendo que la cordura es una cosa que para mí está un poco rota. Bueno, pero escuchar una cosa. ¿Quién empieza? ¿El que ha sacado más alto o el que ha sacado más bajo? Claro, buena pregunta. Yo pensaba que era el que... O sea, en Chulo el éxito es el 0, ¿no? El 0-1. Exacto. Yo creo que el que ha sacado menos es el que debería arrancar. Vale, venga, vale. Vale, sí, okay. Aceptamos barco como pérdida de cordura. Exacto. Vale, pues venga, voy a mirar aquí, Sony 7, venga, va. Ok, pues venga. La cordura, volverse locatis, el rol y todo este rollo, ¿vale? A ver, yo tengo un problema con la cordura en el rol. Y es que creo, o no me he encontrado todavía sistemas de cordura que a mí personalmente me hagan meterme en que mi personaje se está quedando loco de verdad. Quiero decir, a mí que haya un contador de puntos de cordura, por ejemplo, como en Chulo, ¿no? Que sería como un contador de vida, pero mental, ¿no? En el que cuando llegas a 0, te quedaste. De alguna forma, no me acaba de transmitir ese rollo de te estás quedando. Entonces, después de pensar un poco sobre este tema en diferentes ocasiones, creo que a mí la sensación de locura real, de pérdida de estabilidad mental, digamos, es la que proviene de la narrativa, tío, de la narración y de lo que se da en mesa, más allá de que un dado, en un momento dado, me diga pierdes 4 puntos de ese contador que tienes, ¿no? Y me explico. Cuando en una partida, por ejemplo, es como esas que me molan a mí, como súper inmersivas y tal, y estás como muy metido en el rollo y tal, lo que va pasando en partida va haciendo que yo sienta, de alguna forma, que realmente eso me está afectando. Esa es la manera en la que a mí mejor me funciona. Que venga del ambiente, de la narrativa hacia mi personaje y hacia mí. Lo contrario a veces me puede haber pasado, que es una partida pues, más ligerita, donde me lo he pasado muy bien también, ¿vale? Pero al final, esa sensación de que me estoy quedando seco en el coco, no la tengo porque al final no deja de ser mover ese contador, pues como cuando a lo mejor juegas a Dungeons, hemos jugado alguna vez y es el te meto, pam, pego, te meto, tal, pum, venga, te curo, tal. ¿Sabes? Que se pierde ese aliciente. Pues yo creo que eso, el te meto, te curo, sería el equivalente a la cordura, digamos, tradicional, si no se ha acompañado de una narración así o de un círculo mágico guapo que chape todo eso. Y en mi caso personal. Dicho esto, hay sistemas de cordura que me molan más que otros y que sí que me dan un poquito más la sensación de ojo, cuidado. Y esos sistemas, por un lado, quiero remarcar, que esto seguro que estaréis de acuerdo conmigo, o seguro que saldrá, el sistema de cordura de Chulo de 100 es lo que más me mola con diferencia del sistema. Además, Esculapio ya comentó que habían contado con un psicólogo, una psicóloga para hacer esto y demás, ¿no? Entonces, como mínimo está bien documentado. Y me mola el hecho de que sí que hay una repercusión directa en lo que le pasa a tu personaje. A medida que vas bajando cordura, lo primero que eso, veas lo que veas, siempre te impacta. O sea, no haces una tirada para ver si te impacta. Siempre deja un impacto. A medida que vas bajando los 3 o 4 niveles que hay, digamos, de los 3 estadios que hay, vas ganando bonificadores en acciones físicas y penalizadores en acciones perceptivas, digamos, ¿no? Eso te quiere decir como que la adrenalina se te dispara, pero no te enteras de la mierda de lo que pasa a tu alrededor. Vendría a ser el resumen. Eso es algo que me mola mucho, de Chulo, decir, las cosas como son. Eso está guay. Sin embargo, a mí me mola más, o sea, como en un estadio aún más por encima de esto, para mi gusto personal, estaría que, por ejemplo, Chulo Dark, donde tú la cordura viene a ser ese dado que es el pacto con el diablo en otro juego, ¿no? En el que tú te coges y puedes tirar un dado de 6 por tu profesión, porque siempre tiras un dado de 6, un dado de 6 si va con tu profesión o con lo que tu concepto de personaje, y un dado de 6 si quieres arriesgar cordura. Y ese arriesgar cordura tiene consecuencias reales, porque si el dado que tal es el de que aciertas el de cordura, tu medidor de esos 6 puntos de cordura, que al final es el único contador de vida que tienes un poco, digamos, va subiendo. Y va subiendo y va subiendo. Y es como un contador corto de 6 casillas solo,
y en cada tirada cuenta. A mí ese sistema de cordura me flipa, tío. Creo que porque me lleva mucho a lo que decía al principio, de que te mete en ese rollo como más narrativo para mi gusto, ¿no? Digamos, o más intensivo. Y en esa línea me gusta mucho también el sistema de cordura, por lo menos lo que yo he probado cuando he dirigido, de Codex, de nuestro queridísimo máster de cabecera, Abraham Cero Castro, a sus pies. Porque acuérdate, Bis, por ejemplo, cuando jugábamos, que tú llevabas precisamente al que estaba que tenía como más empático y tal, ¿no? Cuando tú pillabas cordura, cosas que te afectaban a la mente, tú te quitabas puntos de determinación que al final es tu vida. Entonces, tu vida y tu cordura, o sea, tu daño mental y psíquico van con la misma barra. Con lo cual, tú estás viendo que eso sí que llega a un punto que te vas y te vas para el pozo, ¿sabes? Entonces, ya para acabar, diré que cordura narrativa es la que más me llega y quitando eso, estos tres sistemas son los que más, que yo conozca, son los que más me molan. True Dark, el que más diría, junto con Codex, y ahí en un segundo puesto Chulo de 100. Pero vamos, que volverse loco tiene que ser algo que para mí se vea reflejado en la mecánica si quieres que de verdad te ponga te afecte de verdad. O sea, a mí me afecte de verdad. Y con esto son 6 minutos clavados lo que hago, así que me podéis hacer 6 minutos. Es totalmente. Venga, pues voy yo. A ver, la cordura. Bueno, qué importante, para mí es muy importante la cordura en partidas de horror, ¿no? De horror sobre todo externo, ¿no? O sea, que hay una entidad o algo foráneo a ti como personaje, ¿no? No como con un horror más personal que tú eres la bestia, entonces ya quizá ahí se aparta, ¿no? Pero que tampoco se ha tratado mucho, ¿no? La cordura quizá en cosas como vampiro o algo así, que también estaría quizá bien tratarla, ¿no? Quizá contra los caminos y demás, pero no mucho, ¿no? Aparte de la locura macabra y demás, pero bueno, no se ha tratado, ¿no? Pero bueno, en general, así como en un horror foráneo, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Es muy importante como los personajes viendo ciertas cosas van cayendo en el vacío más abisal, ¿no? En la fosa de las Marianas, de la cordura. En la fosa de las Marianas, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que es una cosa muy importante, pero no sé si se trata realmente bien en los juegos de rol, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, en cuanto hablas de curación o de heridas y tal, sí que está como más bien, ¿no? más programado, más sistematizado quizá, ¿no? Pero en cuanto hablamos de cordura es como más vago, ¿no? Sí que en Cthulhu, pues quizá la séptima edición sí que te dan un poquito más de información, pero a veces a mí me da la sensación que no son más que sugerencias, ¿no? Cuando digas un determinado pérdida de cordura, pues interpretarlo de esta manera, o puedes pillar un trastorno, pero que no se llega a dar una posibilidad real de interpretar o no se sienta una base, ¿no? De lo que puede ser una pérdida de cordura bastante real, ¿no? Y yo me fijo más en chulo, que es lo que más me gusta, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay como un vacío y estoy un poco de acuerdo con Ramón, que también depende mucho de la mesa, del máster, ¿no? Porque sí que es cierto que el máster, bueno, incluso quizá un poco más, ¿no? Esto también lo podríamos hablar, ¿no? En los jugadores, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú, ¿no? Porque quizás sí que el máster te da pie, bueno, ¿qué te pasa? Que no sé qué, ¿no? Entonces quizás los jugadores también hay que tienen que poner como más de su parte, ¿no? Para caer en ese vacío, ¿no? Porque a veces, una vez que caes en ese vacío y tal, o te recuperas o no, sí que es verdad que a lo mejor los tiempos de recuperación de ese tipo de trastornos o de lo que llegas a coger se hace como entre partidas, ¿no? Vas a un psiquiátrico o haces algún tipo de terapia o, por ejemplo, el chulo vas a tus sitios como más familiares, ¿no? Que te ayudan a recuperar también cordura y demás. Pero es un poco como entre partidas, ¿no? No es dentro de la partida en sí, ¿no? Y entonces, pues bueno, queda un poco como, a mí me da la sensación que queda un poco como diluido, pero que es muy importante, ¿no? Para hacer esa caída mental, ¿no? Entonces, en cuanto a los sistemas, decir que uno... Yo creo que la premisa básica sería, también en la línea de lo que decía Ramón, que tenga repercusión a nivel sistemático, o sea, pues que tengas bonificadores o penalizadores, ¿no? El chulo de cielo hace creo que bastante bien, ¿no?
Y eso, terroristas también hace un sistema de estabilidad mental que sí que cuando llegas a unos puntos recibes unos penalizadores y demás, ¿no? Pero yo creo que le falta un punto. Le falta un punto. A mí el que me gusta bastante, porque además es bastante narrativo, es el trueque de Pepe Pedraz. Y yo creo que ese es chulo. Es por ahí apuntado. Y yo creo que ese es chulo, ¿no? Porque además es un poco como la barra que es. Bueno, pues tú te puedes poner esta y es como. Te da sugerencias como angustiado, como. ¿Sabes? Te da como una sugerencia así más narrativa, ¿no? Sí que es verdad que también es un tipo de juego, pues que ya incita a eso, ¿no? Y realmente es la experiencia de la caída al averno más avernoso, ¿no? Eh, Sí, yo diría que sí, que Trueque y Chulo de Cien son los que más me gustan, pero todavía yo tampoco he encontrado un sistema que me diga, ¿no? O, por ejemplo, hay una cosa, no sé si lo he visto en algún sistema, hablo de memoria, ¿eh? Seguro que me podéis ayudar. Por ejemplo, lo típico que siempre pasa en alguna partida, ¿no? El grupo de jugadores ve, o sea, un cadáver mutilado o lo que sea, ¿no? Y salta uno, oye, pues yo soy médico. Yo no debería estar acostumbrado a ver ese tipo de cosas, por ejemplo. O una masacre, pues yo soy militar que no sé, me mataba a 200 o lo que sea. Yo no... Sí, últimamente me estoy consagrando, ¿eh? Yo no debería también a lo mejor tenerme... Pues eso tiene su parte de razón, ¿no? O no sé, yo creo que sí, ¿no? Depende de cómo tú sí que esté acostumbrada o a lo que te dediques o pues quizá ciertos... Y también creo que se debería contemplar, ¿no? Y O sea, no recuerdo si alguno lo contemplaba. No recuerdo, no sé si las primeras ediciones de Chul o algo, pero no lo sé, no lo puedo asegurar, ¿eh? yo, Pero sí que me parece una cosa interesante de decirlo, como tú, si lo basamos en profesiones o no, o en conceptos de personaje, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no? Esto a tu psique, ¿no? Y tengo alguna cosilla más, pero yo creo que, ¿cómo voy de tiempo? ahí ya estamos, ¿no? Bueno, pues lo dejo ahí, si queréis, y luego seguimos hablando. Pero vaya, en general, pues eso, que creo que es muy importante, creo que se deberían poner un poco más los sistemas en general, para darle un poco más de base, porque a veces depende mucho del máster y de los jugadores, sobre todo. Y así como sistemas, pues ese, ¿no? Bueno, está, por ejemplo, el trueque de Pepe Pedraz. Y dejo ahí como puntillica eso, ¿no? Si la formación de tu personaje debería influir en ese tipo de cosas. Vamos a volver ahí porque me ha gustado mucho esa pregunta y luego Sí, tengo yo otra también que diré. es interesante eso. Pues me toca, ¿no? Te toca. Vamos allá, claro que sí. Pues es un tema, la verdad, que a mí me resulta bastante interesante. Y coincido también en el que no termina, ¿no? de afinarse del todo. Algunos mejor que en otros, pero siempre queda ahí algo, ¿no? que nos quedamos, ¿no? Como dice Sati, ¿no? Que hay algo que falta, que no termina de cuadrar del todo. Pero sabiendo, empezando, ¿no? Por la cordura, ¿no? Que sabemos el estado natural de la mente humana y que a ella le afecta cualquier acto violento o cualquier cosa que nos sobresalte. Y en el tema, sobre todo en el que se utiliza con los mitos, ¿no? Pues también todo el horror, ¿no? que pueda transmitir ellos, ¿no? En este, ¿no? Sobre todo, ¿no? La llamada y todos los sistemas relacionados con los mitos, ¿no? Y también teniendo en cuenta también los distintos tipos de pérdidas que puede tener, ¿no? La temporal, la indefinida o la permanente, pues también esas son cosas que hay que tener también en cuenta. Y a veces, pues, en algunos no se tiene en cuenta. Sobre todo el que más me gusta es el de 100, de Enrique Camino, porque es algo que afecta a cada momento, en cada instante. Cuando pasa algún acontecimiento ya te vas mermando esos cuadrículas, te va quitando puntos y te va afectando. Cuando pasa de una cantidad, pues te afecta más o te afecta menos.
Pero sí es cierto que termina y que queda un poquito más en la mano del máster y de los jugadores el terminar de afinar eso, eso que nos falta. Y sin embargo, vi un momento en una partida jugando con J de Friki Guía, en esa partida que utilizó el sistema tradicional, pero no nos hacía tirar cuando pasaba cualquier acontecimiento, ¿no? Sabemos que cuando haces una tirada y si la superas, pues no te quita punto de cordura o una parte nada más. Pero él nos hacía directamente tirar el daño ya, la pérdida de puntos. O sea, que ya te quitaba. Y era algo muy continuo. O sea, en cada cosa que salía, que era algo realmente de unas personas que venían a investigar algo. Entonces sí que esa ha sido la vez que más he sentido algo de presión o más presión que me afectaba la pérdida de cordura. Porque veíamos que íbamos abocados a volvernos locos en casi cualquier paso que dábamos. Y ese me gustó bastante. Pero y a mí particularmente la que me gusta un poco más usar es esa, ¿no? la de 100, por el efecto casi inmediato que tiene. Más o menos lo que veis es puesto ustedes. Y hay cosas ahí que me gustan y otras cosas que no, o las intento adaptar a mi forma en realidad un poco. No sé qué más comentar que no hayáis comentado vosotros, porque en realidad coincido mucho en lo que vais. Está muy bien, al final lo que comentas realmente es un poco, pues es que la sensación y es que a mí me salen muchas preguntas de todo lo que hemos ido diciendo. Por ejemplo, hago algunas picaditas y nos metemos luego hasta que has dicho tú, que me parece muy guay, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, ¿creéis que el tiempo que lleve uno jugando a rol influye en que esto te afecte de una manera u otra? Quiero decir, yo recuerdo que al principio de empezar a jugar todo me era como muy, hostia, me han hecho 2 puntos de daño. Al no conocer tanto cómo era, en lo que me estaba afectando, me parecía que me importaba más. Entonces, no sé si me explico bien, ¿eh? ¿Creéis que a lo mejor al principio puedas tener más sensación de pérdida o de que realmente el personaje está yendo mermado, que luego al final cuando ya más o menos has jugado varias partidas y dices, vale, pues hasta que no llego aquí no pasa nada? Un poco el meta afecta a esto también. Yo creo que sí, que es así. Cuando uno viene más reciente o deja de más tiempo de jugar partidas de este estilo, viene como o te afecta un poco más. Cuando se te quita punto en algún momento y que tú ya sabes a lo que o ya has jugado mucho, pues sabes, voy a seguir un poquito más, que no pasa nada, no te afecta a ti interiormente. Cuando sí, hombre, lógicamente cuando sí. Además, es que puede llegar el momento en el que tú como jugador, tú deberías de retirar tu personaje porque ha perdido los suficientes puntos para tú estar loco y tú tener ¿qué te voy a decir? Que me retiro porque como otra cosa más, pues ya me quedo aquí o pierdo el conocimiento o empiezo a pegar tiro y tú tienes que ser capaz de decir, pues mi personaje aquí pues, coge y se va o se quita del medio para no continuar y no lo hacemos. También por lo que tú dices, ¿no? Porque ya no va a pasar nada, no me afecta, voy a seguir un poco más y lo deja un poco de pasar. Yo estoy contigo. Sí. Yo creo que cuando más, también un poco el control del sistema, ¿no? Si controlas un poco más el sistema y sabes de qué va, pues sabes hasta realmente más o menos los límites, ¿no? Y en el caso de la llamada, pues entiendo que cuando ya controlas un poco, pues no es lo mismo ver a un vagabundo dimensional que a Nerrazotep, ¿no? Por decirte, en su verdadera forma. Entonces ya controlas un poco y sabes un poco hasta dónde, por dónde van los tiros, ¿no? Dijéramos. Yo creo que sí. Que también tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Porque es lo mismo, al principio lo vives como más y luego, pues no. Pero también es cierto que quizás sabiendo jugar más te asumes más o eres más consciente de la caída al abismo, dijéramos, ¿no? Que también se puede tomar por la otra variante, ¿no?
Sí, poco a poco, pero ya ves que la cosa... Una se comió un gallo con barril de aceituna, ¿no? Exactamente. Y dices, hostia, ¿ya dónde está abocado? También es cierto que cuando tú te enfrentas a una situación de estrés producida por un encuentro, ¿no? Con cualquier ser, ¿no? De esto, te afecta de una forma la primera vez distinta a la segunda o la tercera vez que te va, que eso también debería tenerse en eso lo contempla en Tulhu séptima, creo recordar, ¿no? Si sí, hay como un máximo de puntos que puedes perder. Sí, es a la semana, o sea, o diario, semana, en función del mismo, si ves al mismo, ¿no? Engendro. Y eso sí, también deberíamos un poco tenerlo en cuenta, tampoco se tiene, yo creo que demasiado. Que también va al hilo un poco a lo que tú decías, Vide, de que tú eres depende de tu profesión, no lo que eres, lo que tú estás acostumbrado a verte afectado de una forma u otra. O tus habilidades, tú tienes un porcentaje alto en, no sé, cualquier habilidad que relacionada con lo que sea, pues te afectará más o te afectará menos, y eso debería de tenerlo en cuenta. Pues ahora que comentas esto, Manuel, podríamos retomar precisamente la pregunta que hacías, que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Cómo tu profesión puede afectar a tu pérdida de estabilidad, ¿no? De alguna forma, a tu pérdida de cordura. ¿Y cómo lo veis esto? A mí, mientras el Luis decía algo, se me ha ocurrido una cosa, pero a ver cómo casa con lo que... A mí me parece muy interesante y creo que debería tener algún tipo de repercusión, ¿no? O sea, siguiendo un poco el ejemplo de antes, pues no sé, quizá un típico médico a lo mejor que es, bueno, que hace autopsias, un forense, ¿no? Por ejemplo, pues quizá ante la visión de algún cadáver y tal sea como mucho menos susceptible que alguien, ¿no? Incluso quizás se puede tomar al revés, ¿no? Yo qué sé, me imagino como maestro que veo una escena macabra de unos niños que han sido tal, hostia, pues a mí quizá me afectará más incluso, ¿no? O a lo mejor un loco del ocultismo ve un vampiro y se queda loco, pero, hostia, yo ya sabía que existía. Por decir algo, ¿no? Y no le acaba de... Porque en su psique estaba como... Yo creo que eso tendría que ver, ¿no? Tendría que haber... Me parece interesante, ¿no? Quizá... Bueno, cuando decimos profesión, quizá también como en relación al concepto, trasfondo, no sé cómo definirlo bien, ¿no? Claro, que igual no tienes por qué ser un... Claro, no, pero yo creo que por trasfondo, yo creo que por profesión le pega más, porque igual por trasfondo, yo qué sé, tío, fui el único superviviente de la matanza del colegio, no sé qué. Igual te quedaste tilladísimo. Y revivir algo parecido te dejan peor todavía de lo que ya estabas, porque te aflora todo. Sí, pero en cuanto a trasfondo me refiero yo que sea un misionero que estuvo en una zona de guerra, por ejemplo, haciendo pues quizá ese tipo de cosas. Claro. Sí, pero yo creo que quizá viéndolo como en el que supongo que es por defecto, ¿no? Lo pienso un poco en el concepto de la llamada, los mitos, ¿no? Y entonces sí que me encaja más con el concepto de oficio, de profesión, de dedicación. No sé. Es algo que tiene que tener en consideración siempre el máster, ¿no? Viendo la profesión y las habilidades, porque cuando tienes un alto porcentaje, otra profesión, pues a ti te afectará de una forma, o hay determinadas situaciones, o a lo mejor ni llega a afectarte. Y eso, yo te digo, es una cosa que debe tener pendiente el director de juego. Claro. Independientemente, ya digo, no hablando de lo que es la habilidad en los mitos, ¿no? De Cthulhu, porque tú muchos puntos tampoco no puedes tener en los mitos de Cthulhu, porque te vas mermando también la puntuación total, ¿no? Se me da cordura, exacto. Sí, pero quizá más en cuanto a habilidades humanas o... Exacto. No, yo he visto una cosa que me parece que sí que es muy interesante, que podría ser, ¿no? Ciertas profesiones o trasfondos tienen cierta insensibilización a este tema y otras tienen sensibilización, por el contrario, ¿no? Entonces, como comentaba, pues un profesor de primaria entra a un sitio y un niño que le reventa la cabeza en un accidente de coche y se queda tullidísimo porque ese niño le recuerda al niño que tenía en clase de no sé qué. Y por contra, pues a lo mejor ese soldado que ha visto un montón de niños muertos en la guerra del Vietnam,
cualquier guerra, a lo mejor pues ya es como se ha hecho más callo, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, el que esté más acostumbrado a estas mierdas tenga un bonificador y el que no tenga un penalizador, a lo mejor llevado por el tema de sensibilización, insensibilización, a la vez en otros campos de la vida, en otros campos del juego, esos bonificadores y penalizadores afecten de forma diferente. A lo mejor ese soldado que está acostumbrado a estas cosas, a nivel de relaciones sociales, tiene, o por poner un ejemplo de empatía, ¿vale? Le cuesta más y, sin embargo, pues ese profesor le costaría menos. Lo digo como para intentar, o sea, que molaría que fuese una cosa que se equilibrase, ¿sabes? De un lado para otro, que no fuese solamente yo bonifico, tú penalizas, pero que tuviese dos caras, digamos, ¿no? Sí, yo supongo que en cuanto a las habilidades generales, si hablamos de los mitos, pues claro, hay unas que son las habilidades de profesión, ¿no? Que en principio algunas como que te dan una base y por ahí se podría... Es que, Pero no sé, pero también me puede resultar interesante, ¿eh? Pero yo me refería un poco más en cuanto a la cordura, ¿no? No Claro. es sé. que, por ejemplo, cuando decía con un médico, por ejemplo, ¿no? Tú puedes... Es que, claro, depende mucho del director de juego en realidad, pero y la situación. Porque un médico que ve un cadáver pues en una mesa o en el suelo, pues a lo mejor no le afecta, pero si ese mismo médico ve los restos despedazados de un amigo que ha caído, pues independientemente que esté acostumbrado, le va a Exacto, afectar. exacto. Claro, es que es complicado esto de medir realmente, no nos vamos a engañar. Por Pero eso yo creo que sí, los pero, sistemas de cordura son tan sí, suyos, porque pero cómo mides el impacto, ¿no? está guay lo que dice Manuel, ¿no? Como por lo menos que se tenga como en consideración, ¿no? Quizá. Yo Igual creo un que eso... pequeño, a ver, Sí, tablilla, ¿no? Con por eso si es algo tal, también. si cual, tal. Exactamente, o sea, tú tienes no ayudas, ¿no? En los sistemas que te van diciendo, ¿no? Pero aparte también tiene que ser algo, el que cada uno le aporte su toque personal a ese aspecto, yo creo que es fundamental por todo lo que decimos. ¿No? Creo que como no termina, ¿no? Porque siempre o escucha, o muchas veces escuchas, "Sí, es que esto el sistema no. Entonces ahí está el aspecto propio, el toque que tú le des, que tú lo vayas usando al final. Exacto. Oye, ¿y qué os parece? ¿Os ha pasado alguna vez que por alguna mala tirada de cordura y tal, el típico personaje jugador que se queda catatónico o que le da por disparar al compañero o por hacer... ¿No llega a un punto que quizá puede llegar a distorsionar en demasía lo que... Porque claro, puede... No sé, Yo, uno que se queda catatónico y que se queda tal y cual... yo Hostia, esto pues lo... a lo mejor que sí, que como queda muy bien en cuanto a sistema, en cuanto que ha perdido tal y cual, pero que a lo mejor puede lastrar un poco el tema de la sesión por ese jugador o por lo que tenías previsto después. A mí me pasó alguna vez, ¿eh? Sí, pues sí, Y ¿qué vez fue ya que estabas explicando? pues creo que incluso, fue con Palp, ¿no? Incluso creo recordar la última que Jordi antes de entrar en el templo al despedazar, o fue contigo, no recuerdo, Ramón, Dime que al, de Wisio, ¿eh? al despedazar a aquel hombre, no sé qué, que lo tienes que con los Sí, el de órganos. los vasos canopos, aquellos, sí. Exacto. Pues yo ahí aflojé un poco el sistema de cordura, bajé un poco el fogón, Eh, ¿no? Para no lastrar un poco al personaje de Ramón y al grupo y para seguir un poco continuando con la narrativa, que es lo que creo que más interesaba, ¿no? Y por ahí un poco me pregunto, ¿os ha pasado alguna vez esto? Si es así, pues ¿cómo lo habéis solucionado? ¿O cómo lo solucionaríais? Vaya. A lo mejor os Dale, ha dale, pasado. Manuel. Situaciones parecidas, sí. Y la solución, es que no recuerdo realmente un caso en concreto, pero dejar un poquillo que fluya la cosa y no, a lo mejor no insistir demasiado en lo que o lo que le esté sucediendo, ¿no? Pedirle esa, ¿no? La descripción propia de lo que le está pasando, que debería. Pero si uno ve que va a afectar demasiado, pues como dice, levantar un poquillo el pie o enfocarlo de otra forma o llevarlo por otro lado para que veas realmente, ¿no? Que va afectando, pero digo, que no sé decirte alguna situación concreta, pero sí que algo parecido sí que pasa, y que yo creo que es algo común.
Yo es que más que enfocarlo por ese lado, que me parece interesante, y aunque creo que eso creo que es una cosa que se puede calibrar muy bien, pues si hacemos una sesión cero, decir, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar con esto? ¿No? Más o menos se equilibran expectativas y ahí ya, oye, pues sí, si pone que te tengo que disparar a otro, le pego un tiro. Tal. Me parece interesante enfocarlo por una cosa, otra pregunta que os quería hacer, que es ¿cómo interpretéis vosotros esos momentos, ¿no? ¿Cómo os afecta a nosotros cuando estoy jugando a vuestros personajes? ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Porque yo hay veces que, aunque una tirada de cordura haya sido regular, no fatal, digamos, ¿no? Si lo que yo he visto creo que a mi personaje le afectaría, por mucho que el dado diga lo que sea, yo lo he interpretado. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la última partida que hicimos de Delta Green, que tenía que hacer aquello de apuñalar a mi hijo, tío. Bueno, que no era mi hijo, pero bueno. No sé si fallé, si fue un éxito parcial o qué fue exactamente. Yo llevaba como cocinando ese momento un montón de tiempo y cuando se dio, que además me acuerdo que fue que superé una tirada porque yo llevaba un sacerdote y yo esperaba como que hice como una especie de tirada de poder divino para ver si Dios me paraba el puñal, digamos, ¿no? De alguna manera, o si no, es que Dios quería que matase a esa criatura. Bueno, no era criatura, pero no criatura de criaturica, no, criatura, ¿vale? Entonces, claro, al final el juego me estaba diciendo, aún sacando una buena tirada, que es lo que tenía que hacer, la partida me está diciendo eso, y yo lo interpreté como algo chunguísimo para mi personaje y literalmente, o sea, me tendría que volver a ese vídeo, pero yo recuerdo que estaba autísimo de la partida, pero hasta tal punto que estaba tan... que es para verme en el vídeo, parece que me ha dado un telele de verdad, ¿vale? Desconecté totalmente de lo que estaba pasando en partida porque estaba como ese personaje viendo todo como escuchando todo a su alrededor amortiguado. Y lo que pasaba alrededor eran disparos a tutiplén de metralletas desde un helicóptero, un monstruo con forma de árbol que venía a comerse, no sé, o sea, y mi personaje estaba ahí al lado de la persona que acababa de matar, digamos, y yo mismo, Ramón, o sea, no me estaba enterando hasta que al cabo de 3 o 4 turnos que me tiré sin actuar, en el que ni siquiera dije quiero hacer nada, y yo iba escuchando de refilón, pues hago esto, no sé qué, y el vi, pues me tiro por aquí, y el otro, pues me cojo, no sé qué, pues, que vi que pasaban un montón de cosas, pero de repente hice así como, ¡oh! Y como volví un poco en mí, y fue como, no me he enterado de nada de lo que ha pasado. O sea, estaba como ajeno a la partida dentro del personaje, pero no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Tú te acuerdas, ¿no? Porque lo jugaste conmigo. Sí, claro. A eso quiero decir, yo creo que es una de las veces que más me he quedado loco, en partida ha sido esa, y lo viví de esta manera, digamos, ¿no? Como muy... No me estaba enterando de lo que pasaba porque estaba demasiado metido en la locura. ¿Cómo lo vivís vosotros realmente? ¿Cómo lo jugáis? ¿Cómo lo interpretáis? Venga, Manuel. Dale. Yo, sí. Pues bueno, yo depende un poco del contexto, de la mesa y de lo que haya pasado, ¿no? Depende si le dan mucha importancia, si el máster te invita a que tú a darle un poco rienda suelta, si te dice exactamente lo que te pasa, pues sigues un poco la línea de lo que se está jugando, ¿no? Que eso creo que también es importante, ¿no? Porque hacerlo muy histriónico quizá en una mesa en que no tal, pues tampoco queda. Y luego depende, ¿no? Cuál ha sido el suceso, ¿no? Que te ha hecho saltar ese resorte, ¿no? Pues quizá ver alguna criatura tal, pues te da por huir, o sin importarte quién ni cómo, sé que saltas por una ventana, pues se salta, o un proceso de... era un quinto! Pensaba que era un primero. Y me la di. No sé, o un caso de pánico extremo que no tienes excavatoria y tal, pues quizá una catatonia, o no sé, un poco depende de lo que se esté jugando, de lo que te ofrezcan y de lo que provoque, ¿no? Esa pérdida masiva en ese momento. A mí me gusta utilizar mucho lo que es la pérdida de rondas de combate o de acción. Que te deje en ese número de turnos y que veas realmente un poco como que te afecte, ¿no?
al jugador, que lo vaya viendo. Pero me gusta más, o sea, que eso, o sea, que no se olvide, que eso que quede ahí, que vaya sumando, que tú tengas aquí apuntadito lo que va sucediendo, que vaya acumulando y al final, en determinado momento, va a darle a lo mejor un buen remate en alguna, no, a lo mejor no en el final, ¿no? Pero de la sesión o de determinado momento, tirar de esos acontecimientos que tú has pedido que narre el jugador, o que te diga lo que sucede, o lo como te he dicho, que ese momento que sales por la ventana, o a lo mejor no, o rompiéndolo todo, disparando, o que haces un ovillo. Pierdes eso, vale, eso tú no, pero tú te lo guardas. Y al final, cuando en el momento adecuado, pues te recuerdas de esto, te acuerdas de lo otro. Bueno, pues ahora sí te pegas un golpe fuerte, ¿no? Y a lo mejor te puede servir para darle un buen remate a determinadas situaciones. Que puede que está quedando muy chulo. No, es que ahí Luis ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante y lo recupero ahora también. Y creo que también Manuel lo ha comentado. Y es cuando, por ejemplo, ¿no? En diferentes sistemas te dicen esto de, no, te quedas catatónico o te no sé qué, o pierdes... Claro, yo a lo que iba con lo que decía cómo interpretáis vosotros esto es, al fin y al cabo, a mí una de las cosas que menos me gusta cuando juego a rol es que ya sea máster, compañeros o el propio sistema, si me apuras, me digan cómo se siente mi personaje. Me gusta decidirlo yo. Aunque sea o sea, y aun metiéndonos en este escenario, ¿no? De lo que estoy sintiendo es algo chungo, miedo, horror, pérdida de memoria. Entonces, me gusta ser yo el que decida cómo eso me está afectando, sabiendo que me tiene que afectar. Aunque entiendo que, bueno, está guay que haya esas opciones, ¿no? De, pues lo que decíamos, Sí, yo catatonia creo que o está bien, ¿no? tal, Que es el salir sistema... huyendo también. De hecho, en True Decisión creo que hay 3 opciones, que son la de catatonia, salir huyendo y otra más que no recuerdo. Claro, depende para qué tipo de jugadores, sobre todo, y a lo mejor incluso para jugadores que empiezan, está guay que les digan, oye, hay esas opciones, ¿no? Las opciones nunca están de más. Pero a mí, por ejemplo, me gusta poco que me digan cómo me tienen, cuando el máster te dice, te sientes tal. Y dices, bueno, a ver, si no es por un hechizo que me hace sentir así, me gusta ser yo quien decida cómo mi personaje se siente, ¿no? Me siento que me están como forzando a hacer algo que a lo mejor me apetece y a lo mejor no, y es mi decisión y creo que es muy respetable, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros esto de que os digan cómo os tenéis que sentir? En este aspecto, ¿vale? Nos vamos a centrar. No, yo no lo veo... Ay, perdona, Manuel. Ahora, No. ahora te toca a ti, va. A mí me gusta que el jugador sea quien diga lo que le va pasando y que no sea el director de juego quien le diga. Lo veo algo demasiado, ¿no? Puesto. Pero que sea y que lo cumpla a lo largo de la partida o en futuras partidas también me gusta. Y cuando se dan, dependiendo de las locuras o lo que te vaya afectando, si es algo más indefinido o algo medio plazo, ¿no? O como que empiece con esas fobias, ¿no? Esos fetiches y que el jugador sea capaz de recordarlo y de hacerlo en partida, a mí me gusta. Por eso prefiero dejarlo mejor en manos del jugador más que sea el propio director del juego quien le diga, a no ser que tú lo veas un poco, ¿no? Que no sabe por dónde tirar y a lo mejor le dice, pues mira, pues no sé, tienes una pequeña amnesia o una paranoia que te ves, no sé, cuchillos y no sé. Claro, como afecta. director de juego es tentador poner esas imágenes, esos sentimientos, ¿no? Pero al final creo que respetar eso y navegar con lo que te da el jugador es más gratificante para todos al final. Porque tú coges lo que te da y ahora te lo devuelvo. Como el lanzador de cuchillos que arranca ese cuchillo del panel giratorio y lo vuelve a tirar otra vez, ¿no? Yo creo que lo interesante por parte del máster sobre todo, pero de la mesa en general también, es leer un poco, ¿no? En la situación que están ¿sabes? Porque si son lo que decíamos antes, ¿no? Quizá jugadores más noveles o que no están acostumbrados a este tipo de... Se nos fue.
Se Se nos cayó. fue Visatis. Bueno, no pasa nada. Seguramente habrá llegado a Al ese tope de número cordura, ¿no? de cordura y habrá decidido ahora mismo, o lo vemos tirado en el suelo, o va a tener que salir Seguramente, corriendo. seguramente. Esto puede ser que os hayan saltado los plomos, o yo qué sé, pero algo no tiene nada. En todo caso, Pero no seguimos tú y físicamente, ¿no? yo. Sino en su casa, ¿no? Se les fundieron los fusibles, ¿viste? ¿Qué, Visatis? ¿Se te han Guala, fundido los fusibles o no? ¿qué ha pasado, ¿Qué ha tío? pasado? Yo creo, decimos de Manuel y yo que has perdido cordura ya toda la que te quedaba. Sí, tío, no sé, se me ha descuadrado todo, además, no sé, perdón, ¿eh? Pues eso, leer un poco qué onda lleva la mesa, ¿no? También es Ahorita importante, vemos ¿no? qué onda, ¿no? Pero yo creo que si son jugadores que más o menos se tiran al rollo y que ya tienen tal, lo que mola es dar un poco de manga ancha, ¿no? Incluso, pues eso, también afinar un poco, ¿no? O dar algún consejito, podemos tirar por aquí, por allá, pero que sea el jugador, yo creo que es lo que más mola, ¿no? Porque además también da la sensación como que el jugador decide, que está muy guay, y a mí como más te da la sensación de que también puedo jugar con eso, ¿no? Y eso es lo que más lo más idóneo, creo, para mí. Pero que también es importante que si a alguien le cuesta, no está acostumbrado y tal, pues dirigir un poco, tampoco pasa nada. Claro. No, yo creo que sí que al principio de jugar los mitos, pues sí que se agradece, ¿no? Que te digan un poco Las opciones, sí, luego ya por tú vas por pillando un dónde poco el tirar, rollo. claro, Pero lo que ya es la una vez estructura. hemos ya pillado un poquito el rollete, ¿no? Digamos. A mí me acuerdo que había una frase, tío, que no recuerdo si era exactamente con cada uno es muy libre de vivir su miedo como mejor le convenga. Correcto. Y creo que al fin y al cabo se puede llevar muy al rol esto, ¿no? Porque era como cuando, a lo mejor, no me acuerdo cuándo era, tío, pero en plan, que a lo mejor a mí me dan, yo tengo pánico a las abejas, por ejemplo. Las ovispas, como dice mi abuela, las ovispas, yo no puedo. O sea, eso, yo estoy comiendo en el campo y una abeja a 1,5 metros y salgo corriendo. O sea, así soy yo. Entonces, claro, al final yo no sé dónde escuché esta frase y pensé, coño, es que es verdad, tío. Cada uno es muy libre de vivir su miedo como mejor pueda llevarlo. Y yo creo que es una frase que que para mí es como muy reveladora con todo esto, ¿no? De chulo al final, sistemas, tal, tú te dirás lo que quieras, pero cada personaje y cada jugador es muy libre de vivir este descenso a la locura como realmente crea que lo tiene que hacer, ¿no? Y como realmente lo sienta. Y además lo que ha dicho Vi, porque es que eso después te va a servir al director de juego, le va a servir como lo que tú le estés narrando, como tú lo vivas. Claro. Y va a hacer que la cosa quede más redonda. Más redondita, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso. Pues mira, llegados a este punto en el que llevamos 47 minutazos dando a la sin lengua, a la sin hueso, si me ocurre una cosa, que igual lo podríamos hacer como un pequeño ejercicio final, si os apetece, si no, pues no, y porque es un poco liada, ¿no? Pero, ¿cómo sería vuestro sistema de cordura ideal? ¿Qué creéis que elementos tendría que tener para que no hace falta que nos pongamos a diseñarlo, pero sí que digamos a lo mejor algo que creamos que, hostia, pues mi sistema de cordura ideal tendría que tener esto? Venga, pues yo diría que mi sistema de cordura ideal tiene que tener afectación en el sistema, seguro, a nivel mecánico e interpretativo. A esos dos niveles. Que sea duro. Más duro que la fiambre en Sí, gorila. sí, que sea en plan hardcore, ¿sabes? Y que después tenga en cuenta lo que decíamos, el trasfondo y el concepto del personaje a la hora de sufrir ese tipo de cosas, sin entrar en más detalle. Lo has puesto muy difícil, tío. Decía aportar algo. Se puede hacer el comodín de chulo, tío. Viene chulo y nos come, tío, a todos. Y ya está. Se acabó la cordura porque estamos todos muertos, tío. Pero sí que lo que ha dicho Vi, el que afecte o que tú sufras una merma en tus habilidades y que tú vayas viendo cómo en tu hacer te va afectando mucho, eso está bien. Una cosa que debería de pasar, ¿no? Que no quede ahí algo a la cordura, vale, tengo 60, me quedan todavía ahí puntos para tirar, sino que tú veas que eso te va afectando a la forma en que
tú eres médico, la forma de curar una herida que tengas que hacer, que tú ese nervio, las manos, a lo mejor te tiembla y te reduce en tu mecánicamente, ¿no? En tu habilidad. Y que se note, ¿no? Como también que sea duro, a lo mejor no excesivo, ¿no? Porque no tampoco afecte al desarrollo de la historia, pero que sí que se deje de sentir un poquito más, sí. Sí. Yo creo que mi sistema de cordura ideal sería formal, fíjate en formal, sería ese, ¿no? En el que acabes, fíjate en formal, ¿no? Al final de llegar abajo de todo. No, en serio. Yo creo que para mí el sistema de cordura ideal es que realmente cuando tú vayas a tirar tengas sensación de que esa tirada importa. ¿Cómo lo consiga? Eso ya no tengo tan claro, pero yo quiero, si quiero que un sistema de cordura me afecte, quiero que cada vez que yo tenga que coger el dado para tirar por cordura, yo diga, uff, el dado me pesa en la mano. Y creo que por mis apetencias jueguiles, sería un sistema en el que seguramente tu contador de vida y cordura esté junto. Y en ese sentido creo que pues o tener un contador de puntos de vida que se reduce tanto por daño físico como por daño mental por igual, o incluso el tema de los aspectos un poco, ¿no? Estos negativos que te puedes poner con Fate y demás, ¿no? Que pueden ser físicos o mentales también, ¿no? Creo que por ahí, haciendo una mezcla con eso, o cogiendo cosas de aquí, por ahí creo que iría la cosa. Donde el total de tu integridad física, digamos, el límite de tu muerte, puede venir tanto por el físico, digamos, como por la mente. Creo que algo así sería. Vale. Sí, ¿no? O sea, se ha quedado buena tarde, ¿no? Eso ha quedado buena. Eso. Se ha quedado buena tarde. Mira, Relámpago, mira, se está regando el cielo, viene Ñarlazotepa aquí a visitarnos. Eso es que da su conformidad. Dice que está súper bien, tío, todo esto y que tiremos cordura ahora mismo. Bueno, pues no sé, si alguien quiere añadir algo más, hacemos un cierre de despedida o lo que queráis, pues yo creo que ha quedado un poco redondito, bonito. Redondito ahí todo. ¿Para quedarse Locatis? Locatis del todo. Bueno, pues no sé, venga. Sí, ¿queréis hacer cierre? Con esto ya está bien. Sí, hacemos. Venga, dale, que te veo ahí, tío. Te veo con toda la mansalva, tío, que te está rebosando, tío, como si fuese cordura perdida. Visatis que te queda Locatis. Vale, pues no sé. Sistema de cordura, creo que es importante en partidas de error. Creo que tiene que tener una parte mecánica y una interpretativa. Y una cosa que ha empezado diciendo Manuel y hemos ido hilando un poco, poner esos truquillos de máster, ¿no? También esos truquillos que te permite hacer esos truquillos de máster tanto para apretar un poco el acelerador como para quitarlo, ¿no? Depende un poco de que te permita hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos dicho que no está muy bien ninguno que realmente quizá afine o como nos gustaría, pero creo que es una cosa a tener en cuenta y es ahí donde quizá en ese vacío, ¿no? El máster o la mesa tienen mucho que decir, que también es muy interesante, la verdad. También es muy chulo. Y... Ahí. Pues tener, por supuesto, como base todo el sistema, toda la regla que viene al respecto, tenerlo siempre ahí, pero terminar ese último 10%, 5 o 10% último, que sea de algo casero propio, que seas tú capaz de darle tu toque personal y que marque un poquillo la diferencia. Eso es lo que me gusta. Y que era en función también de la narración propia de la mesa y unido con la visión que tú tengas, o sea, leyendo la mesa, como también ha dicho antes Vi, pues terminan de darle el toque definitivo, el 100% al gusto propio del resto de juego.
Molt bé. Pues bueno, yo poco más que añadir a lo que decís. Simplemente diré que para mí la cordura realmente ideal es la que viene de la narrativa, digamos, y del ambiente, ¿no? De la inmersión que se produce en mesa, más que la que me diga un sistema. Dicho lo cual, si el sistema realmente hace que las tiradas me importen y que encima tengan pues, ese peso mecánico de alguna forma, lo agradezco. Y poco más que decir al respecto, la verdad. Pues muy bien. Faltaría Pues, si queréis recomendar algún podcast, algún canal que conozcáis últimamente os haya gustado, algún libro, lo que sea. No sé. Si tenéis preparado. Pues yo recomiendo, que ya lo hablamos anteriormente, pero lo recomiendo ahora efusivamente, leyenda.net. Creo que ya hemos conocido, ¿no? De todas formas, ¿no? Pero una gente estupenda, conocedora de los mitos en profundidad, que ofrecen partidas, que dan muchísima información y sobre todo eso, gente estupenda, gente de 10. Así que no lo conozca, su página web, en Twitter también lo pueden encontrar, leyenda.net. Pues sí, bien recomendado. Y al pelo que viene para el programa de hoy. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas los que hayan llegado hasta aquí. Yo que sé, siempre decíamos lo de que nos dejéis algunos temas que os gustaría que tratásemos, porque nosotros tenemos mecha aquí para rato, pero siempre mola recoger lo que le mola a la peña e intentar dar nuestro punto de vista. Al fin y al cabo, que es un punto de vista de mierda, pero es nuestro punto de vista, ¿no? Y nada. Mierda. Si no te importa, agradecer a Manuel porque ha estado 3 podcasts con nosotros. Que pues nada, un placer, Manuel, de verdad. Nos ha encantado que estés con nosotros, tío. Nos pasamos súper bien siempre contigo. Y nada, Mansalva es tu casa, tío. Que la mansalvidad te acompañe para siempre, tío. Muchísimas gracias. El placer es mío siempre y acudiré a la llamada. Ahí estaré. Muchas gracias a vosotros siempre. Dale recuerdos a tu amiga esta, P.Albina. P.Albina. Sí, ella, no te preocupes que se lo daré en cuanto la vea, le mandaré un beso de vuestra parte. P.Albina, gran persona. Vale, lo dicho. Gracias por aguantarnos y un beso a todos y a todas y a todes. Chao, chao.